Buen día. A continuación, damos presentación del tema de capacidades perceptivo-motrices y habilidades básicas motrices. El grupo está conformado por Estefanía Costa, Tania Barragán, Fabio Díaz y Ángela Jiménez. Hacemos parte del grupo 802 del núcleo temático Tendencias Gimnásticas Grupales. Capacidades perceptivo-motrices. Según Castañer y Camerino, 1992, definen las capacidades perceptivo-motrices como el conjunto de capacidades directamente derivadas y dependientes del funcionamiento del sistema nervioso. En esta diapositiva encontramos la clasificación de las capacidades perceptivo-motrices. Primeramente, somatognosia, la segunda, estereotognosia. La somatognosia se enfoca en la corporalidad, el concepto corporal, la actividad, lo tónico, postural, ortoestática, y esos elementos componen el equilibrio. En la estereognosia encontramos que relacionamos la espacialidad y la temporalidad. La espacialidad tiene una clasificación de estructuración espacial y orientación espacial, que a su vez dan el conjunto de la lateralidad. La temporalidad. Su clasificación está compuesta por la estructuración temporal y orientación temporal, que componen lo que es el ritmo. La lateralidad y el ritmo derivan a la coordinación. Componentes del desarrollo. La somatognosia, entendida como conocimiento y manejo del propio cuerpo, de la simbiosis de aspectos mecánicos y fisiológicos. Esto evidenciado en la imagen que dice partes del cuerpo. La exterognosia se entiende como las relaciones del cuerpo con los elementos espaciales y temporales comprendidos en una dimensión externa a la misma realidad corporal. Capacidades perceptivo-motrices. Somatognosia. Encontramos el esquema corporal y lo componen el control tónico, la respiración y la relajación. En la exterotognosia encontramos la temporalidad, que se clasifica en orientación temporal, estructuración temporal y organización temporal. La espacialidad se clasifica en orientación espacial y estructuración espacial. Clasificación. La corporalidad o esquema corporal. La espacialidad, la temporalidad. De la combinación de las anteriores surgen otras: la lateralidad, el ritmo, la estructuración espaciotemporal y el equilibrio. Bueno chicos, yo ahora les voy a hablar sobre las capacidades percibomotrices. Se encuentran tres grupos. El primero son la percepción corporal, que de ahí hablaremos sobre el esquema corporal y sobre la lateralidad. El segundo grupo es la percepción espacial, de ahí hablaremos sobre la espacialidad. Y el tercer grupo es la percepción temporal, que de ahí ya tomaremos el tema del ritmo y de la temporalidad. Listo, chicos, entonces hablaremos del esquema corporal como pues primera capacidad. Entonces, según Le Bourdieu de 1987, lo define como el conocimiento que tenemos de nuestro cuerpo en estético o en movimiento, en relación con sus diferentes partes y el espacio que lo rodea. Según Castañer y Camerino de 1996, dice que se puede hablar de una mala o deficiente estructuración del esquema corporal que se manifiesta en tres planos, que como podemos observar en la imagen de al lado, se habla de un plano sagital,
un plano coronal y un plano transversal. Podemos decir que el transversal es horizontal y el plano sagital es vertical. También podemos hablar de que vamos a definir 3 palabras muy importantes que también se ven en este esquema corporal, que son la percepción, el motor y lo social. Entonces podemos decir que el perceptivo es la dificultad en la percepción del mundo que lo rodea. El motor es la defectuosa coordinación y torpeza, y lo social es la dificultad en relaciones con el medio, el fracaso escolar o familiar. Bueno, ahora seguiremos con la espacialidad, que según Le Bourget en 1990 nos dice que es un proceso mediante el cual se percibe, se reconoce e incluso se representa mentalmente una serie de relaciones espaciales que facilitan la relación con el entorno, así como vemos en la imagen de las diapositivas. Ahora hablaremos de la temporalidad, que según Freiset de 1989 lo define como el conjunto de acontecimientos que siguen un orden o distribución cronológica y una duración cuantitativa del tiempo transcurrido entre los límites de dichos acontecimientos. Hay algunos componentes de la temporalidad, como son la percepción temporal u orientación temporal y el ajuste motor o estructuración especial. Seguiré hablando sobre la lateralidad, que según Le Bourget de 1990 nos define como el dominio funcional de un lado del cuerpo sobre el otro, manifestándose en la preferencia de los individuos de servicio selectivamente de un miembro determinado para realizar cualquier operación que requiere de precisión y habilidad. Un ejemplo es escribir. Entonces hay esto se clasifica en 5 grupos. Entonces, el primer grupo es la destralidad, que son los diestros. Este grupo son las personas que predominan el ojo, mano, pie y oído derecho. También hay otro grupo que se llama zurdería, que son los zurdos, que predominan el ojo, la mano, el pie, el oído izquierdo. Otro grupo que es como la combinación de los dos se llaman ambidiestros, que son ambidiestros que no existe una manifestación dominal en manual, sino que lo que les decía son el arco deportivo, que se habla de un deportista ambidiestro cuando domina con precisión ambos lados, o sea, no tiene problema de ninguno de los dos. También hay otro grupo que se llama la lateralidad cruzada o mixta. Esta se domina de la mano derecha y el pie izquierdo, o de la mano derecha y el ojo izquierdo, o viceversa. Esa como que se combina. También, por último, se habla sobre la zurdería contraria o lateralidad invertida, que esta se emplea preferiblemente de la mano derecha en niños virtualmente zurdos. Por último, les hablaré sobre el ritmo, que según Le Bouch de 1991 lo concibe como una organización de fenómenos que se desarrollan con el tiempo. Para la educación del ritmo, debemos plantear tareas que permitan desarrollar la percepción, organización y representación temporal. Esto se puede ver en varias actividades, ya sea como zumba, zumba acuática, que tengan que ver con el movimiento de nuestro cuerpo por medio de un estímulo del oído, o sea, que escuchemos y que nos podamos mover de acuerdo a un estímulo externo. Equilibrio. El equilibrio puede definirse como el estado en el que todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo están compensadas de tal forma que el cuerpo se mantiene en la posición deseada o es capaz de avanzar según el movimiento deseado, es decir, que todas sus fuerzas pueden sumar cero según la física. Esa definición es de Melville 2001. Pero también, en cuanto a la gimnasia, podemos tener
otra definición. El equilibrio es la habilidad de mantener el cuerpo en la posición erguida gracias a los movimientos compensatorios que implican la motricidad global y la motricidad fina. En la gimnasia se usa bastante el equilibrio para realizar movimientos en barra fija, en una barra asimétrica e incluso cuando se termina una serie de giros asimétrica y caer de pie se necesita equilibrio. En cuanto a la gimnasia artística, tenemos ciertas manifestaciones perceptivo-motrices que son importantes para el desarrollo de esta disciplina. Por ejemplo, aquí se representan 9 tópicos, de los cuales todos son importantes, empezando por un control tónico o un control muscular, una serie de ajustes musculares que también nos ayudan con el desarrollo de un buen equilibrio, y ese equilibrio nos ayuda a hacer un muy buen desarrollo de esa técnica. Una conciencia corporal y perceptiva, ajustes posturales en todo el cuerpo, el equilibrio que nombramos anteriormente, una parte sensitiva, la respiración, la lateralidad, una organización espacial y una organización temporal. En cuanto a una organización temporal, la gimnasia artística siempre se usa con música, es decir, que siempre hay que tener presentes tiempos y en general que se necesitan unas nociones antes, durante la presentación. Nociones de simultaneidad y de sucesión, y en general una relación armoniosa entre todo el espacio, el cuerpo y toda la parte kinestésica. Respecto a las habilidades motrices básicas, podemos decir que es la capacidad adquirida por aprendizaje de realizar uno o más patrones motores fundamentales a partir de los cuales el individuo podrá realizar habilidades un poco más complejas, es decir, realizar una transferencia. Esa transferencia es parte de 5 habilidades aproximadas, habilidades básicas, como lo son correr, saltar, lanzar, recibir y rodar. Estas habilidades pueden ser transferidas para deportes específicos como la natación, los lanzamientos en caso del atletismo, el baloncesto, el fútbol y cualquier tipo de deporte. Para tener un buen desarrollo hay que tener por lo menos estas habilidades básicas desarrolladas en su forma más sencilla. Siguiendo con estas habilidades básicas motrices, según Ruiz Pérez 1987, hay una clasificación de estas habilidades. Una de ellas es locomotrices, que comprende todas las que son de andar, movimientos así grandes, gruesos, como correr, saltar, variaciones de este mismo salto como galopar o deslizarse, rodar, pararse, botar, esquivar, caer, trepar, subir y bajar. Tenemos las no locomotrices, que su característica principal es el manejo y dominio del cuerpo en el espacio, pero no se realiza ninguna locomoción. Por ejemplo, como balancearse, inclinarse, estirarse, doblarse, girar, retorcerse, empujar, levantar, las tracciones, finalmente colgarse y equilibrarse. Son algunas de ellas. Como tercer punto, tenemos las de manipulación, que son las mismas de proyección y recepción, que son los lanzamientos. Ante diversidad de lanzamientos y ante la imposibilidad de explicar pues todos brevemente, podemos distinguir 2 tipos de lanzamiento: un lanzamiento que es a distancia y el otro que es de recepción, de precisión. Ahora las recepciones sí es coger una habilidad básica que supone el uso de una o ambas manos y de otras partes del cuerpo, por supuesto, para parar y controlar una pelota o cualquier objeto aéreo pues que se venga o se acerque directamente a nuestro cuerpo, o puede estar directamente en reposo. De esta categoría también podemos distinguir las recepciones propiamente dichas, que son las paradas, los controles y los despejes, y las recogidas, que son el objeto a recepcionar
se encuentra pues parado. De acuerdo a esta clasificación, la de proyección y recepción, Sánchez Bañuelos la maneja es como de manipulación. Como dijimos anteriormente, las locomotrices pues se encuentran, es donde el cuerpo es desplazado de un lugar a otro, que encontramos el trepar, el marchar, rodar, correr, andar, saltar, diversas variaciones de los saltos, el galopar y el deslizarse. En cuanto a las de proyección y recepción o manipulación, que también las denomina de acuerdo al autor, en estas es el manejo de un objeto en cuanto en su lanzamiento o la captura. Entonces está entre el rodar, el golpear, el lanzar, el atrapar y el batear un objeto o un elemento. Las no locomotrices se basan no conllevan pues un desplazamiento del cuerpo en el espacio, simplemente se basan en los balanceamientos, inclinaciones, estirarse, girar y equilibrar. Bueno, anteriormente esa era la clasificación más que todo para Ruiz Pérez. Para Sánchez Buñuelos la clasifica en dos categorías en 1986. Los clasificó en los movimientos en los que la acción fundamental se centra en el manejo de objetos e como sucede en tareas manipulativas que son lanzar, recepcionar, golpear. La siguiente categoría es los movimientos que implican fundamentalmente el manejo del propio cuerpo. Se encuentran presentes pues en las tareas de locomoción, que es andar, correr, y en tareas relacionadas con el equilibrio postural, estar de pie o sentados. En el siguiente cuadro encontramos una comparación entre las habilidades motrices básicas y las habilidades motrices genéricas y específicas. Pues principalmente las comparaciones que se hacen en cuanto a que las básicas es fundamental en el movimiento natural y espontáneo y a partir de unos esquemas de movimientos definidos. Ya las habilidades motrices genéricas y específicas se fundamentan en las técnicas y gestos deportivos y de la misma condición, de la misma condición física. Las habilidades motrices pues se basa desde que el niño pues empieza sus movimientos, ya pueden ser desde bebés o igualmente son comprendidas por fases, que es como nos las explica Samuel Bañuelos, que una primera fase puede ser de 4 a 6 años, donde se ve el desarrollo de las habilidades perceptivas a través de las tareas motrices, se maneja las capacidades perceptivas sobre el cuerpo a nivel espacial, las tareas sobre el caminar, tirar, empujar, de exploración y descubrimiento. También maneja una segunda fase que es de 7 a 9 años, sobre el desarrollo de las habilidades y destrezas básicas mediante el movimiento básico, que implica el dominio del cuerpo y el manejo de objetos. En la actividad física pues se busca el componente lúdico competitivo, que ya aparece las habilidades motrices específicas de acuerdo a lo que se quiere plantearse, sea de acuerdo a un juego o hacia un gesto deportivo. Acá estos movimientos son más hacia los desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos y recepciones. La siguiente fase, pues tercera fase, es de 10 a 13 años, ya son la iniciación de estas habilidades y tareas específicas del carácter lúdico deportivo. Entonces ya se maneja más pasar de unas habilidades a unas destrezas. El niño se trabaja pues estas habilidades genéricas de acuerdo al deporte. Por eso es que aún así siguen habiendo las habilidades básicas, pero ya cuando se vuelven genéricas, ya se vuelven es de acuerdo a un deporte. Se inician las habilidades específicas del deporte y las técnicas. La cuarta fase es de los 14 a los 17. Esta fase se sale, pues ya no es dentro del campo de primaria como se manejan las anteriores, sino un desarrollo de las habilidades motrices específicas y ya forman las destrezas
genéricas. Ya se especifica más hacia un deporte y se trabaja. También, pues de acuerdo a esto, las habilidades motrices son polivalentes aprendizajes, mientras que las genéricas y específicas ya son monovalentes, es decir, que se va viendo desde un solo aprendizaje, mientras en las motrices se van desarrollando varias al mismo tiempo. Este es más que cumple el principio como de transferencia y lo otro es a partir de esa adquisición ya se transfiere hacia un deporte. Ya es una amplia base que se tiene, mientras que en las genéricas y específicas se perfeccionan estos mismos gestos. El objetivo final, pues, de las habilidades motrices básicas no es tanto el rendimiento, sino la eficacia en la ejecución, mientras en las habilidades motrices genéricas y específicas persiguen el rendimiento y la máxima eficacia en la ejecución.